Cuando mi hijo de 35 años se enteró de que había heredado 15 millones de dólares, su esposa declaró fríamente: «Ese viejo no se merece tanto dinero. Debería ser nuestro». Exigieron que se lo diera todo, afirmando que ellos lo merecían más. Después de todos los años de sacrificarme por su felicidad, me di cuenta de que era hora de mostrarles el verdadero costo de la codicia. Lo que sucedió a continuación les hizo lamentar cada palabra. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Las copas de cristal tintinearon suavemente mientras Daniel retiraba los platos de la cena, sus movimientos cuidadosos alrededor de los restos de nuestro festín de Navidad. Los huesos de pavo brillaban bajo la cálida luz del comedor, y Valeria estaba sentada frente a mí, con la sonrisa aún pintada en su rostro, pero con los ojos calculando algo que no podía descifrar del todo. «Papá, realmente se ha superado esta noche», dijo Daniel, equilibrando 3 platos en sus manos. Fue entonces cuando sucedió. Su codo golpeó la esquina de mi maletín. El maletín de cuero cayó de la mesita auxiliar, derramando su contenido por el suelo de madera. Los documentos legales se esparcieron como hojas caídas, y vi cómo el rostro de Daniel cambiaba mientras sus ojos se posaban en la primera hoja. Su respiración se cortó, aguda, audible. 15. No pudo terminar la frase. Me moví rápidamente, cayendo de rodillas para recoger los papeles. Pero Valeria ya se estaba inclinando hacia adelante, con el cuello estirado para ver. Las luces del árbol de Navidad se reflejaban en las páginas blancas mientras intentaba recogerlas, mis manos de repente torpes. «¿Papá?» La voz de Daniel se quebró como la de un adolescente. «¿Es eso? ¿Leí bien?» El tenedor de Valeria tintineó contra su plato mientras lo dejaba con precisión quirúrgica. «¿Leer qué bien, cariño?» Me enderecé, con los documentos apretados contra mi pecho. «No es nada que les concierna. ¿15 millones de dólares?» Las palabras de Daniel salieron a borbotones. «El documento de la herencia dice 15 millones de dólares». El silencio que siguió se sintió denso, como el aire antes de una tormenta. La sonrisa pintada de Valeria finalmente se resquebrajó, revelando algo más hambriento debajo. «¿Su hermano?», preguntó, su voz de repente suave, inquisitiva. «¿El que falleció?», asentí, volviendo a sentarme en mi silla con los papeles ahora a salvo en mi regazo. Armando murió hace 3 meses. La sucesión finalmente se resolvió la semana pasada. Daniel se hundió en su silla como si las piernas le hubieran fallado. ¿15 millones? Nunca mencionó. La mano de Valeria encontró el brazo de Daniel, sus dedos tamborileando contra su manga. Quiero decir, sabíamos que su hermano era exitoso, pero... Doblé los papeles con cuidado, deliberadamente. Armando construyó su compañía de software desde cero. La vendió 2 años antes de morir. Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos, distante. Nunca se casó, no tuvo hijos. Yo era su única familia. Los ojos de Valeria nunca se apartaron de los documentos en mis manos. Eso es increíble, Ricardo. Qué bendición para usted. La palabra «usted» quedó suspendida en el aire como humo. Daniel miraba sus manos, y podía ver cómo su mente trabajaba. El agarre de Valeria en su brazo se intensificó, sus uñas dejando pequeñas medias lunas en la tela de su camisa. «Papá», dijo Daniel lentamente, «usted no necesita todo ese dinero. Quiero decir, a su edad». Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. Miré a mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado solo después de que Margarita muriera, y vi a un extraño. «¿Qué estás sugiriendo exactamente?», pregunté. Valeria se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo ese tono meloso que usaba cuando quería algo. «Somos familia, Ricardo. Las familias deben apoyarse mutuamente. Y con la pequeña Lucía y Leo en qué pensar». Hizo un gesto vago hacia las fotos enmarcadas de mis nietos en la repisa de la chimenea. Sus fondos para la universidad. Su futuro.
Realmente nos vendría bien un poco de ayuda, añadió Daniel débilmente, sin mirarme a los ojos. Dejé los papeles sobre la mesa entre nosotros, con movimientos deliberados. El dinero acaba de estar disponible. Ni siquiera he decidido qué hacer con él todavía. Pero seguramente ve que compartir sería lo correcto. La máscara de Valeria se estaba deslizando. Su dulzura se volvía forzada. Somos jóvenes. Tenemos sueños, planes. Realmente podríamos hacer algo significativo con eso. El reloj de pie en el pasillo dio las 9. Sus tonos profundos marcaban un tiempo que de repente se sentía precioso. Miré a mi hijo y a su esposa. Los miré de verdad. Y algo frío se instaló en mi pecho. Esta no es una conversación apropiada para la cena, dije finalmente. La risa de Valeria fue aguda, quebradiza. El dinero siempre es una conversación apropiada cuando afecta a la familia. Daniel asintió, encontrando su voz de nuevo. Valeria tiene razón, papá. Hemos estado luchando mientras usted ha estado cómodo. Quizás es hora de pensar en el futuro de sus nietos. Me levanté lentamente, mis articulaciones protestando. Los papeles crujieron mientras los recogía. Creo que deberíamos terminar de limpiar. Se quedan a dormir, ¿verdad? La habitación de invitados de arriba está lista. Valeria y Daniel intercambiaron una mirada. Rápida, cargada de un significado que solo estaba comenzando a entender. Por supuesto que nos quedamos, dijo Valeria. Tenemos mucho más de qué hablar. Me dirigí hacia mi dormitorio con los documentos en la mano, dejándolos para que terminaran con los platos. Detrás de mí, escuché que su conversación susurrada comenzaba de nuevo, urgente y hambrienta. La casa de repente se sintió muy pequeña. Estaba acostado en mi cama, mirando el techo mientras el reloj digital proyectaba su brillo verde por la habitación. 11:43 de la noche, 4 horas desde que terminó la cena. Y el sueño se sentía tan distante como la luna fuera de mi ventana. La vieja casa crujía a mi alrededor, acomodándose en el frío de diciembre. Sobre mi cabeza, unos pasos se movían por el suelo de la habitación de invitados, suaves, pero deliberados. Luego, voces ahogadas a través del delgado techo que nunca había sido aislado adecuadamente. Al principio intenté ignorarlo. Estaban casados, necesitaban hablar. Pero la voz de Valeria atravesó las tablas del suelo con un filo que me hizo sentarme. Ese viejo no se merece $15 millones. Se me heló la sangre. Contuve la respiración, esforzándome por oír más. Valeria, baja la voz. El susurro de Daniel era apenas audible. Está dormido, Daniel. Y tengo razón. Ha desperdiciado toda su vida siendo un hombre común y corriente, trabajando en ese aburrido puesto de ingeniero, viviendo en esta casa diminuta. Su voz goteaba desdén. Somos jóvenes. Realmente podríamos hacer algo con ese dinero. Las tablas del suelo crujieron mientras ella caminaba de un lado a otro. Pegué la oreja al techo, mi corazón martilleando contra mis costillas. ¿Sabes? Quizás tengas razón, dijo Daniel, y esas 4 palabras rompieron algo dentro de mi pecho. Has sido bastante egoísta con el dinero últimamente. ¿Recuerdas cuando le pedimos ayuda con los pagos del coche? Actuó como si le estuviéramos pidiendo el mundo. Egoísta. Mi hijo me llamaba egoísta. Apreté las sábanas con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Exacto. La voz de Valeria se hizo más fuerte, más segura. Hemos luchado mientras él ha estado sentado cómodamente. Esa herencia debería ser compartida. La merecemos más que él. ¿Pero cómo lo convencemos?, preguntó Daniel. ¿Viste cómo reaccionó esta noche? Déjame eso a mí. El tono de Valeria se volvió calculador. Los hombres de su edad pueden ser influenciados, especialmente cuando están solos. Y si la persuasión suave no funciona. Hizo una pausa y la oí sentarse en la cama sobre mí. Tenemos opciones. ¿Qué tipo de opciones? Legales. Piénsalo. Se está haciendo mayor. Quizás no piensa con tanta claridad. Podríamos impugnar su estado mental,
Reclamar influencia indebida por parte de Armando. Hay precedentes. Mis manos comenzaron a temblar, no de miedo, sino de una rabia tan pura que se sentía como hielo en mis venas. No sé, Valeria, eso parece extremo. 15 millones de dólares, Daniel. 15 millones. Esa es una riqueza extrema para alguien que probablemente estará muerto en 10 años de todos modos. La crueldad casual de sus palabras me golpeó como un golpe físico. 10 años. Esa era toda la vida que ella calculaba que me quedaba. E incluso eso le parecía demasiado tiempo. Podríamos pagar la casa, comprar un coche nuevo, hacer ese viaje a Europa del que siempre hemos hablado. Continuó, su voz ahora soñadora. Lucía y Leo podrían ir a un colegio privado. Podríamos vivir de verdad. ¿Y si vuelve a decir que no? La risa de Valeria fue suave y peligrosa. No lo hará. Confía en mí. Sé cómo manejar a hombres como tu padre. Ha estado solo demasiado tiempo. Es vulnerable. Un poco de culpa por no estar ahí para sus nietos. Algunas lágrimas por nuestras dificultades financieras. ¿Cederá? Sobre mí, los muelles de la cama chirriaron cuando Daniel se unió a ella. ¿De verdad crees que merecemos ese dinero más que él? Preguntó. Sé que sí. ¿Qué va a hacer él con eso? ¿Sentarse en esta casa a contarlo? Tenemos toda la vida por delante. Él ya tuvo su oportunidad. El reloj marcaba las 12:17 de la mañana, cuando sus voces finalmente se desvanecieron en susurros, y luego en silencio. Me quedé allí hasta que el amanecer irrumpió a través de mis cortinas, procesando cada palabra, cada descarte casual de mi valía, cada cálculo frío de mi muerte. Para cuando los oí moverse sobre mí alrededor de las 7 de la mañana, algo fundamental había cambiado dentro de mí. El padre amoroso que había sacrificado todo por su hijo ingrato se había ido. En su lugar se sentaba alguien mucho más peligroso. Un hombre sin nada que perder y 15 millones de dólares que proteger. Me levanté e hice café, mis movimientos precisos y metódicos. La cocina se llenó de un rico aroma, y me senté en mi pequeña mesa, esperando que bajaran. Pensaban que me conocían, pensaban que era débil. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. El vapor se elevaba de mi taza de café a la luz de la madrugada, pero no podía saborear nada. La cocina se sentía diferente de alguna manera, más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado durante la noche. Arriba, oía a Valeria y Daniel moverse, sus voces bajas y conspiradoras. Cerré los ojos y me permití recordar. La habitación del hospital de Margarita hace 10 años. Las máquinas pitando a su ritmo constante mientras yo sostenía su mano fría. Se estaba muriendo, y ambos lo sabíamos, pero Daniel solo la había visitado 2 veces en 3 semanas. Cuida de Daniel, había susurrado, su voz apenas audible. Pero no te olvides de vivir para ti, Ricardo. Le prometí que lo haría, otra mentira que me había contado a mí mismo. Cuando Margarita murió, Daniel estaba demasiado abrumado por el dolor para ayudar con los arreglos del funeral. Yo había elegido el ataúd, escrito el obituario, organizado el servicio. Él apareció con un traje arrugado, los ojos secos, y se fue inmediatamente después del entierro para procesarlo con Valeria. Yo había llorado solo. Antes de eso, la universidad. 4 años de semanas de 80 horas en la firma de ingeniería, aceptando cada turno extra, cada proyecto de fin de semana. $80,000 en préstamos estudiantiles que había consignado y luego pagado yo mismo cuando Daniel no pudo encontrar un trabajo estable después de graduarse. Se había graduado con los más altos honores y agradeció a sus profesores, a su novia, a su grupo de estudio. Se había olvidado de mencionarme en su discurso. Yo observé desde la última fila, orgulloso e invisible. Hace 5 años, la casa. Daniel y Valeria habían estado alquilando un apartamento estrecho, quejándose constantemente de los vecinos ruidosos y las paredes delgadas. Valeria había dejado caer indirectas sobre la propiedad de una vivienda como migas de pan, llevándome exactamente a donde ella quería que fuera.
Si tan solo tuviéramos ayuda con el pago inicial. Había suspirado. El mercado es tan competitivo. Liquidé mi cuenta de inversión para la jubilación. $150,000. Mi seguridad, mi futuro, entregados para que pudieran tener encimeras de granito y un garaje para 2 coches. Valeria me dio las gracias una vez, y luego inmediatamente comenzó a insinuar sobre dinero para los muebles. Yo seguía alquilando mi modesto apartamento mientras ellos organizaban cenas en su espaciosa casa. Pero los sacrificios diarios dolían más que los grandes. $2,000 al mes en préstamos de emergencia que nunca fueron devueltos. Cuidado de niños gratuito cada fin de semana mientras salían a restaurantes caros que yo no podía pagar. Hacer la compra para su familia durante los frecuentes periodos de desempleo de Daniel. Reparaciones de coches, facturas médicas, fondos para vacaciones. Yo había sido un cajero automático con latido. El mes pasado, Daniel se había quejado de que mi casa era demasiado pequeña para las reuniones familiares. Valeria había puesto los ojos en blanco ante mis regalos de Navidad. Cosas prácticas que había ahorrado durante meses para comprar. «Papá siempre hace regalos tan aburridos», le dijo a su hermana por teléfono, sin saber que yo estaba escuchando desde la cocina. Abrí los ojos y calculé en mi cabeza. 35 años de sacrificio. La universidad, la casa, el apoyo mensual, las emergencias, los regalos, el cuidado de niños, la compra. Más de $400,000. Todos mis ahorros, mi jubilación, mi futuro. Todo dado libremente a un hijo que me veía como egoísta. Margarita se avergonzaría de lo que Daniel se había convertido, pero se avergonzaría más de mí por haberlo permitido. Yo había creado este monstruo siendo demasiado generoso, enseñándole a Daniel que el amor significaba dinero, que la familia significaba tomar sin dar a cambio. Ahora también querían la herencia de mi hermano, $15 millones que nunca habían ganado, que nunca merecieron. El café se había enfriado en mis manos. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando la foto de Margarita en la encimera. Su sonrisa parecía triste a la luz de la mañana, decepcionada. Oí pasos en las escaleras, los tacones de Valeria repiqueteando contra la madera, el paso más pesado de Daniel detrás de ella. Bajaban a desayunar, listos para continuar la conversación de anoche. Pero el hombre que había escuchado sus planes no era el mismo que había criado a un hijo ingrato. Ese padre generoso e ingenuo había muerto en algún momento entre la medianoche y el amanecer. En su lugar, se sentaba alguien más duro, alguien que finalmente había aprendido que el amor sin respeto es solo explotación. Respiré hondo y me preparé para encontrarme con mi familia por lo que podría ser la última vez. Pensaban que bajaban a manipular a un viejo solitario. Estaban a punto de encontrarse con alguien mucho más peligroso, un padre que finalmente había dejado de dar. Valeria entró en mi cocina como si fuera la dueña, sus tacones repiqueteando contra el linóleo con una precisión afilada. Se había vestido con esmero, un suéter azul suave que hacía que sus ojos parecieran inocentes, el cabello recogido de una manera que sugería vulnerabilidad. Se estaba preparando para la guerra. «Buenos días, Ricardo», dijo, su voz dulce como la miel. «¿Se ha levantado temprano?» Daniel la siguió arrastrando los pies, evitando mis ojos. Sus hombros estaban encorvados, a la defensiva, como un niño atrapado robando de la lata de galletas. «No pude dormir», dije simplemente, señalando la cafetera. «Sírvanse». Valeria sirvió 2 tazas, sus movimientos graciosos y deliberados. «Esta casa tan grande debe sentirse solitaria a veces. Todas estas habitaciones vacías. Solo usted deambulando por aquí». Bebí un sorbo de mi café y no dije nada. «Hemos estado pensando», continuó, sentándose en la silla frente a mí, «sobre anoche, sobre su herencia». «¿Ah, sí?» Daniel finalmente me miró a los ojos, y luego apartó la vista rápidamente. «Valeria tiene buenos argumentos, papá, sobre la familia, sobre compartir las bendiciones». La mano de Valeria encontró su brazo.
sus dedos acariciando alentadoramente. No estamos pidiendo caridad, Ricardo. Estamos hablando de responsabilidad familiar. Usted crió a Daniel para que trabajara duro, para que construyera un futuro. Pero a veces, incluso la gente trabajadora necesita ayuda. Dejé mi taza con un cuidado deliberado. ¿Y qué tipo de ayuda están pensando? Su sonrisa se amplió, depredadora. Bueno, usted realmente no necesita 15 millones de dólares, ¿verdad? Quiero decir, a su edad, ¿qué haría siquiera con todo ese dinero? Eso no es realmente de su incumbencia. La dulzura en su voz adquirió un filo. Pero sí es de nuestra incumbencia, Ricardo. Somos familia. Y la familia se cuida mutuamente. Daniel se inclinó hacia adelante, encontrando su coraje. Papá, piense en Lucía y Leo. Sus fondos para la universidad. Su futuro. ¿No quiere ayudar a sus nietos? Los he estado ayudando durante toda su vida. Los he estado ayudando a ambos durante décadas. La máscara de Valeria se deslizó ligeramente. Claro, ha ayudado aquí y allá. Pero esto es diferente. Esto es dinero de verdad. Dinero que cambia la vida. ¿Para quién? Para todos nosotros. Su voz se elevó. Luego se contuvo, forzando la sonrisa de nuevo. Somos jóvenes, Ricardo. Tenemos sueños, planes. Realmente podríamos hacer algo significativo con esa herencia. Me levanté lentamente, caminando hacia la ventana que daba a mi pequeño patio trasero. La mañana de diciembre era gris y fría, a juego con mi estado de ánimo. ¿Saben lo que pienso? Dije sin darme la vuelta. Pienso que ambos creen que merecen el dinero de mi hermano más que yo. El silencio detrás de mí fue ensordecedor. Eso no es, comenzó Daniel. Sí, lo es. Me volví para enfrentarlos. Creen que soy demasiado viejo, demasiado ordinario, demasiado aburrido para merecer 15 millones de dólares. ¿Creen que simplemente lo dejaré en un banco mientras ustedes podrían estar viviendo sus sueños? La compostura de Valeria se resquebrajó. Bueno, ¿no lo haría? ¿Qué va a hacer con eso, Ricardo? ¿Comprar una casa más grande? ¿Viajar por el mundo? Usted nunca ha querido nada. Quizás eso es porque pasé 35 años queriendo cosas para mi hijo en su lugar. Daniel se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Merecemos parte de ese dinero, continuó Valeria, su voz endureciéndose. Hemos luchado mientras usted ha estado cómodo. Somos los que tenemos hijos pequeños, con futuros que construir. Usted solo lo va a acaparar como un viejo avaro. ¿Basado en qué lo merecen? Pregunté en voz baja. Basado en ser familia, espetó. Basado en ser joven y lleno de potencial en lugar de viejo e inútil. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como gas venenoso. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par, dándose cuenta de que su esposa había ido demasiado lejos. Valeria, susurró, pero a ella ya no le importaban las máscaras. ¿No es verdad? ¿Qué van a hacer con 15 millones de dólares excepto contarlos? Nosotros sí podríamos usarlos. Volví a la mesa, mis movimientos tranquilos y medidos. ¿Eso es lo que ambos piensan? Que soy viejo e inútil. Daniel no podía mirarme. Papá, no es lo que ella quiso decir. Sí, lo es. Me senté frente a ellos. ¿Y tú estás de acuerdo con ella, no es así, hijo? ¿Crees que mereces el dinero de tu abuelo más que tu padre? Quizás sí, dijo Daniel en voz baja. Y ahí estaba. La verdad finalmente dicha a la luz del día. Valeria extendió la mano sobre la mesa, buscando la mía. Ricardo, por favor, piense en sus nietos. Piense en su futuro. No sea egoísta. Aparté mi mano. Egoísta. Impugnaremos esto legalmente si es necesario, dijo Valeria, la desesperación colándose en su voz. Usted se está haciendo mayor. Quizás no piensa con tanta claridad. Armando podría haberlo influenciado indebidamente de alguna manera. Me levanté, mi silla raspando contra el suelo. Fuera. Se quedaron helados. Fuera de mi casa. Ahora. La boca de Valeria se abrió.
Ricardo no puede hablar en serio. Empaquen sus cosas y váyanse. Ambos. Daniel se levantó a medias de su silla. Papá, por favor, hablemos de esto razonablemente. No hay nada razonable en lo que están pidiendo. No hay nada razonable en lo que creen que merecen. Fui a la puerta principal y la abrí. Tienen 10 minutos. Observé desde la ventana cómo arrojaban sus pertenencias a su coche. El rostro de Valeria estaba crispado por la rabia. Daniel parecía confundido y perdido. Valeria cerró la puerta de su coche con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas. Mientras se alejaban, las palabras de Valeria llegaron flotando hasta mí a través de su ventana abierta. Esto no ha terminado, viejo egoísta desgraciado. Me quedé en mi casa vacía, rodeado de silencio, y sonreí por primera vez en horas. Habían iniciado una guerra que no podían ganar. Fui a mi escritorio y cogí mi teléfono, buscando en los contactos hasta que encontré lo que buscaba. Torres y Asociados. Servicios legales. Era hora de hacer algunas llamadas. 3 semanas de bendito silencio me habían hecho creer que habían aceptado la derrota. Estaba sentado en mi sillón favorito, leyendo el periódico de la mañana con mi café humeante al lado, cuando el timbre de la puerta rompió mi paz. El hombre en mi puerta llevaba un uniforme impecable y un portapapeles grueso con papeles de aspecto oficial. ¿Ricardo Anderson? ¿Sí? Documentos legales que requieren su firma. Me extendió el portapapeles con una eficiencia practicada. Firme aquí, por favor. Mi mano tembló ligeramente mientras firmaba. El sobre se sentía pesado, ominoso. Vi su coche desaparecer por la calle antes de cerrar la puerta. Dentro del sobre, el membrete legal captó la luz. Petición para la determinación de incapacidad. Me devolvió la mirada en negrita. Mi visión se nubló mientras leía más. Los peticionarios Daniel R. Anderson y Valeria M. Anderson solicitan por la presente que este Honorable Tribunal determine que el demandado Ricardo D. Anderson carece de la capacidad mental para administrar sus asuntos financieros. Las palabras nadaban en la página. Demencia. Decisiones irracionales. Incapaz de administrar sus asuntos. Estaban tratando de que me declararan mentalmente incompetente. Me dejé caer en la silla de la cocina, extendiendo los documentos sobre la mesa con manos temblorosas. La fecha del tribunal me fulminó con la mirada. 8 de febrero de 2025. Menos de 3 semanas. Adjuntas había declaraciones de testigos de vecinos que apenas conocía, afirmando que habían observado un comportamiento preocupante y signos de deterioro cognitivo. La señora Pineda, de 2 casas más abajo, supuestamente me vio hablando solo en el jardín y olvidando recoger mi correo durante días. Nunca había hablado con la señora Pineda más allá de saludos educados. La evidencia médica provenía de la doctora Patricia Villanueva, quien afirmaba que mostré signos significativos de demencia durante una consulta a la que nunca asistí. Según su informe, estaba confundido sobre conceptos financieros básicos e incapaz de recordar eventos recientes. Mis manos se cerraron en puños. Lo habían falsificado todo. Pero el golpe más cruel llegó en la página 4. Los peticionarios han asegurado los activos del demandado, por un total de $500,000, a la espera de la determinación de este tribunal para evitar un mayor daño financiero. Habían congelado $500,000 de mi dinero, mi cuenta corriente, mis ahorros, mi cartera de inversiones, bloqueados basándose en mentiras. Leí la petición 3 veces, cada lectura avivando mi furia. No solo estaban tratando de robar mi herencia, estaban tratando de destruir mi independencia, mi dignidad, mi identidad misma como ser humano competente. El teléfono se sentía frío contra mi oreja mientras marcaba a Torres y Asociados. Sara, soy Ricardo Anderson. Necesito su ayuda de inmediato. Ricardo, ¿qué pasa? Suena... Están tratando de que me declaren mentalmente incompetente. Tengo documentos legales frente a mí que son fabricaciones completas. Una pausa. Luego la voz de Sara, aguda y profesional. No diga una palabra más por teléfono.
¿Puede estar en mi oficina en 1 hora? Estaré allí en 30 minutos. Reuní los documentos, mis manos ahora firmes con un propósito. Hace 3 semanas, había creído que lo peor que mi hijo podía hacer era exigir mi dinero. Había sido ingenuo. Querían despojarme de todo lo que me hacía humano. Mientras conducía hacia el bufete de abogados, un pensamiento resonaba en mi mente. Si querían jugar sucio, acababan de enseñarme las reglas, pero habían cometido un error crítico. Pensaban que estaban luchando contra un viejo confundido. Estaban a punto de descubrir que le habían declarado la guerra a alguien sin nada que perder y 15 millones de razones para luchar. Llegué a Torres y Asociados 15 minutos antes, llevando una carpeta de cuero que había organizado durante la noche de insomnio. La oficina de Sara Torres olía a cuero y café, sus paredes forradas de libros de derecho, que de repente se sentían como armas en mi arsenal. «Muéstremelo todo», dijo Sara, sentándose detrás de su escritorio con las gafas de lectura sobre la nariz. Abrí mi carpeta metódicamente. Extractos bancarios de los últimos 5 años. Cada transacción documentada y categorizada. Carteras de inversión que mostraban una gestión inteligente y constante. Registros médicos de mis revisiones anuales. Las cejas de Sara se alzaron mientras hojeaba las páginas. «Ricardo, estos registros financieros son impecables. El rendimiento de su cartera es mejor que el que logran la mayoría de los gestores de fondos. Ahora mire su petición». Comparó los documentos, su expresión oscureciéndose. «Esta doctora Patricia Villanueva. Nunca he oído hablar de ella. Déjeme revisar la base de datos de la Junta Médica». Sus dedos volaron sobre el teclado. «No está certificada por la Junta en geriatría. En realidad es pediatra en otra ciudad, muy lejos». Mi mandíbula se tensó. La compañera de universidad de Valeria. La recuerdo de su boda. ¿Y estas declaraciones de testigos? Sara sacó una lupa examinando las firmas. «Ricardo, mire esta letra. Los bucles en las G. La inclinación de las letras. Estas firmas fueron escritas por la misma persona. Valeria siempre tuvo una letra distintiva. Demasiados bucles». Sara se reclinó en su silla. «Esto no es solo un caso débil. Es fraude. Pero tenemos que responder agresivamente. Quiero que se someta a una evaluación médica de inmediato para contrarrestar sus afirmaciones». 2 horas más tarde, estaba sentado frente al doctor Miguel Herrera en el centro médico de la gran ciudad. Era minucioso, profesional, con ojos amables que me recordaban a mi propio padre. «Voy a someterlo a pruebas cognitivas exhaustivas», explicó. «Memoria, razonamiento, resolución de problemas, habilidades matemáticas, todo. Las pruebas se sintieron como gimnasia mental, reconocimiento de patrones, asociación de palabras, cálculos matemáticos, evaluaciones de memoria a corto y largo plazo. Me encontré disfrutando del desafío. Mi mente de ingeniero resolviendo problemas con una precisión que no había sentido en años. «Ricardo», dijo el doctor Herrera revisando mis resultados. «Su función cognitiva no es solo normal para su edad, es excepcional. Sus puntuaciones de memoria de trabajo están en el percentil 95. Estaría encantado de testificar que es usted más agudo que la mayoría de las personas de 40 años que evalúo». De vuelta en la oficina de Sara, ella extendió mis resultados médicos junto a la petición falsificada. «Esto es hermoso, Ricardo. Su caso no es solo débil, es un insulto para cualquiera con formación legal». Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla que había tomado durante la noche. Grabé varias conversaciones con Daniel y Valeria en los últimos 2 años. Este es un estado donde el consentimiento de una sola parte es suficiente para grabar. Los ojos de Sara se iluminaron. ¿Qué tipo de conversaciones? Valeria discutiendo sobre mi dinero, llamándome egoísta por no darles más. Daniel estando de acuerdo con ella, hablando de lo que harían con mi herencia. Y la noche después de Navidad, los grabé a través del techo, planeando todo este montaje. Ricardo acaba de entregarme todo lo que necesitamos no solo para desestimar su petición,
sino para presentar cargos penales por fraude y abuso de ancianos. Sacó un bloc de notas legal escribiendo rápidamente: presentaremos una moción de desestimación con perjuicio antes de las 5 de la tarde de hoy. Mañana por la mañana, presentaremos una contrademanda por difamación e informaremos del fraude a la oficina del fiscal del distrito. Para el final de la semana, le estarán suplicando que los perdone. Me levanté para irme, sintiéndome más ligero que en semanas. Sara, hay una cosa más. Quiero reclamar cada préstamo que le hice a Daniel. 35 años de apoyo financiero. La mayoría documentado como préstamos, no como regalos. Sara sonrió, depredadora y satisfecha. ¿De cuánto estamos hablando? $412,000, con intereses. Nos dimos la mano fuera del edificio de su oficina. Presentaré nuestra respuesta antes de las 5 de la tarde de hoy, dijo. Para mañana, a esta hora, se darán cuenta de que eligieron la pelea equivocada. Caminé hacia mi coche y saqué mi teléfono, buscando el contacto de Daniel. Mi dedo se cernió sobre su número por un largo momento. Luego guardé el teléfono. Dejemos que piensen que están ganando un poco más. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que esperar a que cayeran en ella. Al volver a casa del bufete de abogados, me aflojé la corbata con una profunda satisfacción. Por primera vez en semanas, sentía que tenía el control. Fui a mi oficina en casa, el dormitorio de invitados reconvertido donde había cuadrado presupuestos y planeado proyectos durante 30 años, y encendí mi computadora. El brillo de la pantalla iluminó mi rostro mientras abría una nueva hoja de cálculo. En la parte superior, escribí Proyecto Justicia. Mi formación en ingeniería me había enseñado que todo problema complejo podía descomponerse en componentes manejables. Esta situación no era diferente. Necesitaba datos, análisis y un enfoque sistemático. Comencé con lo que mejor conocía, los números. Columna A, fecha. Columna B, cantidad. Columna C, propósito. Columna D, préstamo o regalo. 35 años de apoyo financiero a Daniel. Se extendieron por la pantalla en filas ordenadas. Matrícula universitaria, $45,000. Gastos de manutención durante la universidad, $35,000. Préstamos de emergencia después de la graduación, $67,000. El pago inicial de la casa, $50,000. Pagos de apoyo mensual, $72,000 durante 3 años. El total me hizo detenerme. $412,000. Casi $500,000 que había dado a un hijo que ahora me llamaba egoísta. Pero los patrones eran más reveladores que las cantidades. Cada regalo importante era seguido en cuestión de meses por otra solicitud. Cada vez que decía que sí, sus demandas se hacían más grandes. Había estado alimentando una adicción a mi dinero. Y como cualquier adicción, requería dosis cada vez mayores. Crucé las fechas con los registros de mi calendario. Durante el periodo de desempleo de Daniel el año pasado, cuando habían suplicado pobreza, encontré pruebas de que había estado trabajando en la construcción 3 días a la semana. Cuando Valeria afirmó que no podían pagar los útiles escolares de Lucía, descubrí que había publicado fotos de un viaje de fin de semana a un spa. No solo habían estado mintiendo recientemente, habían estado mintiendo durante años. Abrí una segunda hoja de cálculo. Evaluación de vulnerabilidades. Las debilidades de Valeria eran obvias. Su presencia en las redes sociales lo revelaba todo. Una necesidad desesperada de estatus y aprobación. Publicaba constantemente sobre compras caras, vacaciones exóticas, ropa de diseñador. Toda su identidad se basaba en parecer exitosa ante su grupo de amigos. Las debilidades de Daniel eran más profundas. Nunca había aprendido a enfrentarse a nadie, especialmente a Valeria. Su trabajo en la construcción era estacional e irregular. Sin mi apoyo financiero, su estilo de vida se derrumbaría en cuestión de meses. Pero su mayor vulnerabilidad era su sentimiento de merecimiento. Nunca habían enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Cada error lo había amortiguado con dinero.
Cada mala decisión la había permitido con generosidad. Saqué un bloc de notas legal y comencé a esbozar mi estrategia en forma de diagrama de flujo, de la misma manera que había planeado proyectos de construcción durante décadas. Fase 1. Defensa legal. Completa. Sara había destruido su petición de incompetencia y preparado contraataques. Fase 2. Presión financiera. Lista. Tenía documentación para $412,000 en deudas legítimas que me debían. Fase 3. Consecuencias sociales. Pendiente. La adicción de Valeria a las redes sociales se convertiría en su perdición cuando sus mentiras fueran expuestas públicamente. Fase 4. Realidad económica. Ejecutar cuando esté listo. Sin mi apoyo, su estilo de vida artificial se desmoronaría. Cada fase tenía objetivos medibles y criterios de éxito. Esto no era venganza, era la rendición de cuentas que nunca habían experimentado. Abrí el perfil de Valeria en la red social y comencé a hacer capturas de pantalla sistemáticamente. Su cronología contaba una historia de hipocresía que sorprendería a cualquiera que creyera su narrativa actual de víctima. Marzo de 2024. Fotos de las vacaciones en la playa con la leyenda, viviendo nuestra mejor vida. Publicado la misma semana que me pidieron dinero para la compra. Junio de 2024. Valeria presumiendo de unos zapatos de $300, quejándose de la gente que acapara el dinero en lugar de disfrutar de la vida. Septiembre de 2024. La nueva motocicleta de Daniel en la entrada, comprada durante su supuesto desempleo. Guardé todo con marcas de tiempo, creando un archivo de pruebas que demolería su credibilidad. El reloj marcaba las 10:30 de la noche, cuando finalmente cerré mi computadora portátil. 3 carpetas ordenadas descansaban en mi escritorio. Fase 1 completa. Fase 2 lista. Fase 3 pendiente. Cogí mi teléfono y busqué el número de Daniel. Luego lo dejé sin marcar. Todavía no. Dejemos que piensen que están ganando un poco más. Margarita solía decir que era demasiado blando, demasiado indulgente. Estaría orgullosa del hombre en el que me estaba convirtiendo. Metódico, estratégico, intransigente. Mañana comenzaría la fase 2. Mi café matutino fue interrumpido por mi teléfono vibrando como una avispa furiosa. Mensaje tras mensaje llegaban de vecinos y antiguos colegas. «Ricardo, ¿has visto la publicación de Valeria en la red social? Esto no puede ser verdad. ¿O sí? Llámame cuando recibas esto». Abrí la aplicación a regañadientes, sin estar preparado para lo que encontré. La publicación de Valeria estaba en la parte superior de mi muro, ya compartida 47 veces en 3 horas. El titular decía: «Con el corazón roto por el abuso de un familiar anciano. Por favor, comparte». Debajo, había elaborado una obra maestra de manipulación. Fotos de armarios de cocina vacíos. Facturas de servicios públicos vencidas. Sus hijos con aspecto triste y ropa gastada. El texto contaba una historia que no se parecía en nada a la realidad, pero que se sentía emocionalmente devastadora. Mi suegro heredó $15 millones, pero se niega a ayudar a su familia en apuros. Mientras él acapara su riqueza, mis hijos cenan cereal y se preocupan por perder su hogar. Le ha dado la espalda a los nietos que lo aman, eligiendo el dinero por encima de la familia. Por favor, recen por nosotros en este momento difícil. Ya se habían acumulado 89 comentarios de apoyo e indignación. ¿Cómo puede ser tan desalmado? Esos pobres bebés. El dinero cambia a la gente. Alguien debería denunciarlo a los servicios sociales. Mis manos temblaron mientras hacía capturas de pantalla de todo, documentando las mentiras con marcas de tiempo. Pero el daño ya se estaba extendiendo por nuestra pequeña comunidad, como un reguero de pólvora. 20 minutos después, sonó mi teléfono. Margarita Pineda, mi vecina desde hace 15 años. «Ricardo, no entiendo qué está pasando con tu familia». «Margarita, hay más en esta historia de lo que se ve en internet, pero esas fotos de los niños se ven tan delgados,
tan tristes. Cerré los ojos. Margarita, ¿has visto a Lucía y Leo recientemente? ¿En el supermercado? ¿En el parque? Una pausa. Bueno, no, pero son niños sanos y bien alimentados. Valeria está usando fotos antiguas, probablemente de cuando Lucía tuvo la gripe el invierno pasado. Pero podía oír la duda en la voz de Margarita. La manipulación emocional estaba funcionando perfectamente. En el supermercado esa tarde, las conversaciones se detenían cuando me acercaba. El cajero, que siempre había sido amable, evitó el contacto visual. Mi vecino Jaime cruzó la calle en lugar de saludarme. La narrativa de Valeria se estaba extendiendo más rápido de lo que podía contrarrestarla. Las redes sociales habían armado el chisme, volviendo a mi comunidad en mi contra, basándose en mentiras cuidadosamente elaboradas. Esa noche me dediqué a una investigación sistemática. Si Valeria quería pelear con las redes sociales, había elegido el campo de batalla equivocado. Tenía 30 años de habilidades para resolver problemas de ingeniería y tiempo ilimitado para deconstruir sus mentiras. Abrí su historial de perfil, retrocediendo meses en sus publicaciones. Las contradicciones eran asombrosas. 15 de diciembre de 2024. Acabamos de reservar nuestro viaje de esquí de Navidad. ¡Qué ganas de divertirnos en familia en el lujoso centro de esquí! Ciempone. Publicado 5 días antes de que exigiera mi herencia para alimentar a los niños. 28 de noviembre de 2024. Valeria presumiendo de su nueva colección de bolsos de diseñador, valorada fácilmente en $2,000. Publicado durante su supuesta crisis financiera. 10 de octubre de 2024. Las fotos de casa de Daniel con un costoso equipo nuevo, con la leyenda «Equipo nuevo para la temporada», publicado mientras estaban atrasados en los pagos de la hipoteca. Crucé sus publicaciones con sus solicitudes de dinero, creando una línea de tiempo que exponía su hipocresía. Cada afirmación de pobreza era contradicha por pruebas de gastos extravagantes. Pero la obra maestra de Valeria era su red de amigos, docenas de madres suburbanas igualmente tituladas, que se alimentaban del drama y la indignación. Compartían sus publicaciones sin verificar los hechos, añadiendo sus propios adornos a la historia. Siempre supe que había algo raro en ese viejo, escribió su amiga Jimena. La gente rica es tan egoísta, añadió María. Esos niños se merecen algo mejor. Hice capturas de pantalla de todo, construyendo un archivo completo de sus mentiras y contradicciones. Pero lo que es más importante, estaba aprendiendo las reglas de su juego. Pensaban que las redes sociales eran sobre emociones y manipulación. Tenían razón. Pero habían olvidado que cada publicación, cada comentario, cada vez que se compartía, dejaba huellas digitales que podían ser rastreadas, documentadas y utilizadas como prueba. Para las 11 de la noche, tenía 47 capturas de pantalla de publicaciones contradictorias, 23 ejemplos de hipocresía financiera y 15 casos de mentiras descaradas sobre sus circunstancias. Mi teléfono mostraba 23 llamadas perdidas de miembros de la comunidad, algunos preocupados, otros acusadores. Pero no respondí. Todavía no. Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir. A mis amigos y vecinos. Luego me detuve, borrando las palabras. Mañana sería suficientemente pronto. Dejemos que Valeria se hunda un poco más primero. Cada mentira que contaba, cada exageración que compartía, cada manipulación que publicaba, era munición para mi eventual respuesta. Pensaba que estaba ganando la guerra por la opinión pública. Lo que no se daba cuenta era que estaba creando las pruebas que destruirían su credibilidad por completo. La trampa estaba casi lista. Solo necesitaba que caminara un poco más profundo en ella. El centro comunitario bullía con una energía inusual cuando llegué para nuestra reunión mensual de la Asociación de Vecinos. Valeria había solicitado que esta reunión se centrara en la concienciación sobre el abuso a personas mayores. Su trampa final, creía ella. Pero yo también había solicitado 15 minutos para abordar malentendidos recientes. Mi carpeta de Manila,
etiquetada como Historial Financiero 1995 a 2025. Se sentía sustancial en mis manos. Valeria había transformado el frente de la sala en un espacio de presentación dramático. Carteles mostraban fotos ampliadas de armarios vacíos, facturas vencidas y niños con aspecto triste. Sus accesorios contaban una historia que conmovería a cualquier corazón compasivo. Gracias a todos por venir, comenzó, su voz temblando con una emoción practicada. Nunca pensé que tendría que exponer asuntos familiares públicamente, pero cuando los niños están sufriendo. Más de 30 vecinos llenaban las sillas plegables, sus rostros ya ablandándose con simpatía. Valeria conocía bien a su audiencia. Señaló sus exhibiciones. Estas fotos muestran la realidad del abuso financiero a personas mayores. Mientras mi suegro acapara 15 millones de dólares, nuestros hijos cenan cereal. Casi nos cortan la electricidad la semana pasada. Murmullos de indignación recorrieron la multitud. ¡Qué terrible! Esos pobres bebés. Se debería hacer algo. Me senté en silencio en la última fila, tomando notas, esperando mi turno. Tengo documentación que prueba todo. Continuó Valeria sosteniendo unos papeles de aspecto oficial. Extractos bancarios que muestran su excesiva riqueza, mientras nosotros luchamos por las necesidades básicas. Registros médicos que prueban su deteriorado estado mental. Declaraciones de testigos de vecinos preocupados. La actuación fue magistral. Para cuando terminó, la mitad de la sala estaba lista para llamar a los servicios sociales en mi nombre. Señor Anderson, dijo Margarita Pineda, la presidenta de la reunión. Valeria ha solicitado que abordemos esta grave situación. ¿Le gustaría responder? Me levanté lentamente, llevando mi carpeta al podio que Valeria acababa de dejar. Su sonrisa de confianza sugería que creía que ya había ganado. Gracias, Margarita. Sí tengo algunas cosas que compartir. Abrí mi carpeta con un cuidado deliberado. Valeria mencionó la documentación. He traído 30 años de registros financieros. Examinemos los hechos reales. Extendí los extractos bancarios sobre la mesa de exhibición. Estos muestran transferencias mensuales de $2,000 a Daniel Anderson durante los últimos 3 años. Eso suma $72,000. La energía de la sala cambió ligeramente. La sonrisa de Valeria vaciló. Este recibo muestra un pago inicial de $150,000 para la casa de Daniel y Valeria, pagado desde mi cuenta de ahorros en septiembre de 2019. Más murmullos, pero diferentes ahora. Confusos, inquisitivos. Pagos de matrícula universitaria, $45,000. Gastos de manutención durante su educación, $35,000. Préstamos de emergencia después de la graduación, $67,000. Podía ver a los vecinos haciendo cálculos mentales, sus expresiones cambiando. El apoyo financiero total que proporcioné a mi hijo y a mi nuera durante 35 años, $412,000. El silencio fue profundo. Ahora, Valeria mencionó la documentación de las redes sociales. Conecté mi computadora portátil al proyector del centro comunitario. Veamos algunas de sus publicaciones. Las fotos de las vacaciones de Valeria llenaron la pantalla. Playas, restaurantes caros, bolsas de compras de diseñador. Las marcas de tiempo eran devastadoras. 15 de marzo de 2024. Viviendo nuestra mejor vida en el paraíso. Publicado la misma semana que pidieron dinero para la compra porque no podían permitirse la comida. Se oyeron jadeos por toda la sala. 8 de junio de 2024. Valeria presumiendo de zapatos de $300, quejándose de la gente que acapara el dinero en lugar de disfrutarlo. Publicado durante su supuesta crisis financiera. Valeria se puso de pie. Esas publicaciones están fuera de contexto. Estás manipulando. 20 de septiembre de 2024. La nueva motocicleta de Daniel, comprada durante su periodo de desempleo cuando yo estaba pagando su hipoteca. Margarita Pineda levantó la mano. Valeria, me dijiste la semana pasada que Ricardo nunca ayudaba económicamente.
Dijiste que era un desalmado. Yo... no es lo que quise decir. Otros vecinos comenzaron a comparar notas. Me enseñó fotos de su nuevo bolso de diseñador el mes pasado. ¿No acaban de renovar su cocina? El pánico de Valeria era visible ahora. Todos se ponen de su lado porque tiene dinero. No, dije en voz baja. Están cuestionando tu historia porque no coincide con las pruebas. Daniel, que había permanecido en silencio durante toda la presentación, finalmente habló. Valeria, quizás deberíamos irnos. No he terminado, espetó ella. Estos registros podrían ser falsos. Las redes sociales pueden ser hackeadas. Pero la sala se había vuelto en su contra. La simpatía que había fluido hacia ella al principio, ahora se dirigía a mí. Los vecinos se acercaron con disculpas avergonzadas. Ricardo, lamentamos haber creído... Debería haber pedido tu versión primero. Te debemos una disculpa. Empaqué mis materiales metódicamente, aceptando su contrición con gracia. La verdad había hecho su trabajo. Mientras Valeria salía furiosa, arrastrando a Daniel detrás de ella, Margarita se me acercó. Ricardo, creo que hay algo más que deberías saber sobre lo que Valeria ha estado diciendo por el pueblo. Levanté la vista con renovado interés. Aparentemente, esto aún no había terminado. Daniel llegó al sitio de construcción el lunes por la mañana y encontró a sus compañeros de trabajo evitando el contacto visual. La charla matutina habitual se apagó cuando se acercó, reemplazada por un silencio incómodo y miradas significativas. Su jefe, Mike Rodríguez, salió de la oficina prefabricada con un portapapeles y una expresión sombría. Daniel, tenemos que hablar. A mi oficina. Las sillas de plástico de la oficina chirriaron cuando Daniel se sentó, el pavor instalándose en su estómago como cemento frío. Mira, eres un buen trabajador, comenzó Mike. Pero tenemos un problema. 3 clientes han llamado desde el viernes pidiendo asignaciones de equipo diferentes. La boca de Daniel se secó. ¿Qué quiere decir? Están incómodos con el drama familiar. Las noticias corren rápido en los círculos de la construcción y esa reunión comunitaria. Mike negó con la cabeza. Los clientes no quieren controversia en sus lugares de trabajo. Mike, puedo explicarlo. Estoy seguro de que puedes, pero esta es la realidad. Tengo un negocio que proteger. Puedo ofrecerte una licencia sin sueldo mientras esto se calma o... No terminó la frase. Las manos de Daniel temblaron mientras llamaba a Valeria desde el estacionamiento. Prácticamente me despidieron, dijo cuando ella respondió. Todo el asunto del vecindario se ha extendido a mis lugares de trabajo. La respuesta de Valeria fue aguda, llena de pánico. ¿Cómo es eso siquiera legal? No importa si es legal, está hecho. Durante su viaje a casa, Daniel sintió cómo las paredes de su vida artificial se desmoronaban a su alrededor. Sin sus ingresos estables, ¿cómo mantendrían el estilo de vida en el que Valeria insistía? En casa, Valeria miraba la pantalla de su teléfono con creciente horror. Su mundo en las redes sociales se había derrumbado de la noche a la mañana. Solicitudes de amistad retiradas, eliminaciones de chats grupales, antiguos partidarios ahora en silencio o abiertamente críticos. Nadie me devuelve las llamadas, le dijo a Daniel cuando entró por la puerta. Jimena, María, Susana, todas me están evitando. Había intentado crear nuevas publicaciones para controlar la narrativa, pero fracasaron. Su credibilidad estaba destruida. La comunidad había visto las pruebas, había hecho las cuentas y había llegado a sus propias conclusiones. En el supermercado esa tarde, antiguas amigas cruzaban de pasillo para evitarla. Las conversaciones se detenían cuando se acercaba. El aislamiento social era completo y devastador. De vuelta en casa, Valeria extendió sus facturas sobre la mesa de la cocina como un rompecabezas sombrío. Sin los ingresos de Daniel, los números no cuadraban. Los extractos de las tarjetas de crédito revelaron su total dependencia del apoyo financiero de Ricardo. Dinero que nunca volvería a llegar. No podemos sobrevivir sin su ayuda, admitió, las palabras amargas en su boca.
Hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades durante años. Daniel miró la evidencia de su irresponsabilidad financiera. Pagos del coche, tarjetas de crédito, la hipoteca, todo calculado en base al apoyo constante de Ricardo. Sin él, se enfrentaban al desastre en cuestión de meses. Al anochecer, la desesperación los llevó a la puerta de Ricardo. Su llamada fue vacilante, incierta. Cuando Ricardo abrió la puerta, su expresión era mesurada, sin sorpresa. «Necesitamos hablar», dijo Valeria, intentando sus viejas tácticas de manipulación. «Creo que quizás hemos malinterpretado algunas cosas». Ricardo se hizo a un lado para dejarlos entrar, pero su lenguaje corporal se mantuvo distante. «Quizás podamos arreglar esto, papá», añadió Daniel débilmente. «Encontrar un punto intermedio». Se sentaron en la sala de Ricardo como suplicantes ante un juez. Valeria intentó con lágrimas, culpa, obligaciones familiares. Daniel intentó el vínculo padre-hijo y los recuerdos compartidos. Ricardo escuchó pacientemente y luego respondió con una calma devastadora. «Valeria, usted me llamó mentalmente incompetente. Intentó que me declararan incapaz de administrar mis propios asuntos. Mintió a toda nuestra comunidad sobre mi carácter. Pero podríamos retirar todo ese asunto legal», interrumpió Valeria. «Solo necesitamos un poco de ayuda para recuperarnos. Ayudé durante 35 años. Ustedes respondieron llamándome egoísta y senil». Daniel se inclinó hacia adelante desesperadamente. «Papá, por favor, somos familia». La risa de Ricardo fue fría. «La familia no falsifica documentos. La familia no intenta robar herencias. La familia no se humilla públicamente». La compostura de Valeria finalmente se rompió. «Lo perderemos todo. Deberían haber pensado en eso antes de decidir que era demasiado viejo e inútil para merecer mi propio dinero». Sus protestas se volvieron más frenéticas, sus promesas más desesperadas. Pero Ricardo permaneció impasible. Finalmente, se levantó. El tiempo de arreglar las cosas ha pasado. Tomaron su decisión en Navidad. Cuando llegaron a su coche, Valeria se volvió una última vez. «Esto no ha terminado, Ricardo. Sabemos de dónde vino ese dinero. Sabemos cómo es usted realmente». Desde su ventana, Ricardo los vio alejarse. Luego, cogió su teléfono y buscó a Torres y Asociados. Su dedo se detuvo sobre el botón de llamada solo por un momento. Habían pasado 7 días desde la amenaza de despedida de Valeria, y estaba sentado frente a Sara Torres, revisando una gruesa carpeta legal marcada como Anderson vs. Anderson, acción de recuperación financiera. «Ricardo, este es el caso de recuperación de deuda más exhaustivamente documentado que he visto en mi vida», dijo Sara, extendiendo los registros financieros sobre la mesa de conferencias. 30 años de mantenimiento de registros meticuloso. Había pasado la semana recopilando todo. Cada acuerdo de préstamo, cada pagaré, cada firma de testigo. Mi formación en ingeniería me había servido bien. Había documentado su dependencia financiera con precisión científica. La base legal es sólida como una roca, continuó Sara. No fueron regalos. Fueron préstamos estructurados con términos de pago claros. Su hijo firmó reconocimientos por cada transferencia importante. Los números eran asombrosos. Monto principal: $280,000 en préstamos documentados durante 15 años. Intereses a tasas estándar de préstamos personales: $147,000. Deuda total: $427,000. Impugnaron su competencia mental, dijo Sara, organizando los papeles. Ahora enfrentan las consecuencias de esa decisión. Ningún juez llamará a esto acoso después de lo que intentaron. Asentí, sintiendo la satisfacción de un plan bien ejecutado. Querían mi dinero. Ahora pueden pagar por lo que ya han recibido. Los documentos legales fueron preparados con una eficiencia despiadada. Exigencia de pago inmediato, en negrita. Órdenes de embargo de activos para su casa y vehículos. Ultimátum de 30 días antes de los procedimientos de quiebra forzosa.
El oficial de justicia entregará esto antes de las 2 de la tarde, dijo Sara. Para esta noche entenderán su posición por completo. En su casa, Valeria estaba clasificando más facturas impagadas cuando sonó el timbre. El portapapeles del hombre uniformado parecía ominosamente familiar. Valeria Anderson, documentos legales que requieren su firma. Sus manos temblaron mientras firmaba. Daniel apareció por encima de su hombro mientras abría el sobre. ¿$427,000? La voz de Valeria se quebró en la cantidad. Daniel agarró los papeles, escaneando rápidamente una terminología legal que apenas entendía. Papá guardó registros de todo. Cada préstamo, cada pago, cada promesa de devolverlo. Llamaron a 3 abogados diferentes esa tarde. Cada consulta confirmó sus peores temores. Estos parecen ser pagarés legítimos, explicó su abogado. La documentación es extensa. Los cálculos de intereses son estándar. Su padre tiene legitimidad legal para cobrar. Valeria caminaba frenéticamente por su sala de estar. Planeó todo esto. Cada dólar que nos dio fue una trampa. ¿No? Dijo Daniel en voz baja, finalmente comprendiendo. Cada dólar fue una prueba. Fracasamos. El capital de su casa apenas cubría la mitad de la deuda. Sus coches valían quizás $30,000 combinados. Las posesiones de diseñador de Valeria no podían hacer mella en el saldo restante. El abogado de quiebras fue contundente. Tienen 30 días para negociar o enfrentar la liquidación forzosa de activos. Su padre tiene toda la ventaja. Esa noche, me senté en mi estudio revisando la finalización de mi plan estratégico. Sara llamó con una actualización. Documentos entregados con éxito. Su abogado ya se ha puesto en contacto preguntando sobre posibilidades de negociación. Me recliné en mi silla pensando en las últimas palabras de Margarita antes de morir. Cuida de Daniel, pero no te olvides de vivir para ti. Durante 35 años había olvidado esa segunda parte. Había permitido su sentimiento de merecimiento, financiado su ingratitud y aceptado su falta de respeto. No más. Mi teléfono sonó a las 6 de la tarde. El identificador de llamadas mostraba el hijo de Daniel. Miré la pantalla durante 3 timbres, recordando la cena de Navidad, recordando su conspiración de medianoche, recordando las mentiras de Valeria a nuestra comunidad. Dejé el teléfono sin contestar. Dejó de sonar, y luego inmediatamente comenzó de nuevo. Esta vez apagué el teléfono por completo. Fuera de mi ventana, el invierno estaba dando paso a la primavera temprana. Estaba llegando nuevo crecimiento, pero primero había que limpiar algo de madera muerta. Me habían llamado senil, incompetente, egoísta. Habían intentado robar mi independencia, mi dignidad, mi reputación. Ahora estaban aprendiendo el costo de subestimar a un hombre sin nada que perder y todo por demostrar. El proyecto de ingeniería estaba completo. Cada cálculo había sido correcto. El primer día cálido de finales de invierno me encontró en mi jardín, plantando bulbos de primavera temprana que no florecerían hasta el próximo año. Algunas cosas que había aprendido requerían paciencia y el momento adecuado. El sonido de las puertas de un coche al cerrarse rompió la tarde pacífica. El paso agresivo de Valeria por mi césped me dijo que había llegado al límite. Tenemos que resolver esto ahora, anunció, con Daniel siguiéndola con una carpeta apretada contra su pecho. Continué plantando, sin levantar la vista. Buenas tardes, Valeria. Daniel, no juegue con nosotros, Ricardo. $400,000. Está tratando de destruirnos. Me enderecé lentamente, limpiándome la tierra de las manos. Estoy tratando de cobrar deudas que me deben desde hace años. Valeria me arrojó unos papeles. Algunos de estos eran regalos. Usted mismo lo dijo. Eché un vistazo a sus documentos, reunidos apresuradamente, mal organizados. ¿Cuándo dije eso? Los regalos de Navidad, el dinero de cumpleaños, la ayuda con la compra estaban documentados como préstamos con la firma de su esposo.
¿Le gustaría ver los pagarés originales? Daniel dio un paso adelante, su voz desesperada. Papá, piense en Lucía y Leo. Sus nietos perderán su hogar. He estado pensando en ellos durante años. Por eso lo documenté todo. Lo miré directamente a los ojos. Me preparé para la posibilidad de que te volvieras un ingrato. El rostro de Valeria se contrajo de rabia. Usted planeó esto desde el principio. Planeé la rendición de cuentas. Esperaba que nunca fuera necesario. Los hombros de Daniel se hundieron. Valeria, tenemos que parar. Esto no está funcionando. No te atrevas a rendirte ahora, le espetó. Pero algo había cambiado en la expresión de Daniel. Por primera vez en años, estaba viendo la situación con claridad. Papá, nos equivocamos. Completamente equivocados en todo. Valeria se giró hacia él. Daniel, ¿qué estás haciendo? Me estoy disculpando con mi padre por 30 años de darlo por sentado. La voz de Daniel se quebró. Estoy reconociendo que nos has estado manipulando a ambos. He estado luchando por nuestra familia. Has estado luchando por dinero. Hay una diferencia. Observé a mi hijo afirmarse contra su esposa por primera vez en su matrimonio. El momento se sintió tanto desgarrador como esperanzador. Daniel, te ofrezco una elección, dije en voz baja. Acepta la responsabilidad de lo que debes y elabora un plan de pago, o enfréntate a la bancarrota con Valeria. Pero el dinero gratis se acaba hoy. Los ojos de Valeria ardían de furia. Elige, Daniel, él o yo. Daniel miró entre nosotros, su esposa de 10 años, y el padre que había sacrificado todo por él. La decisión tardó más de lo que debería, pero cuando llegó, fue clara. Elijo lo que es correcto. Finalmente. El grito de rabia de Valeria probablemente se escuchó a 3 cuadras de distancia. Bien. Destrúyanse mutuamente. No seré tu sirvienta, Daniel, y no te veré suplicarle a él. Corrió hacia su coche, arrojando su carpeta al suelo. Los papeles se esparcieron por mi césped como hojas caídas. Si no estás en ese coche en 30 segundos, no te molestes en volver a casa. Daniel vio cómo arrancaba el motor, sus neumáticos chirriando mientras salía de mi entrada. No hizo ningún movimiento para seguirla. ¿Volverá?, dijo en voz baja. Probablemente. La pregunta es si la aceptarás de nuevo. Se arrodilló a mi lado, recogiendo uno de los bulbos de primavera. ¿Puedo ayudar con la siembra? Le entregué una pequeña pala. Estos no florecerán hasta la próxima primavera. Algunas cosas tardan en crecer adecuadamente. Trabajamos en un silencio cómodo mientras el sol comenzaba a ponerse. Mi hijo, realmente presente por primera vez en décadas, aprendiendo a plantar semillas que requerían paciencia y fe. Papá, dijo finalmente, no sé cómo disculparme por 35 años de egoísmo. Empieza por hoy. Toma decisiones diferentes en el futuro. ¿La deuda? Pagaré cada centavo. Podría llevar años. Sé que lo harás. Por eso estás aquí plantando flores en lugar de irte con Valeria. La luz dorada del atardecer hacía que todo pareciera posible de nuevo. Un padre y un hijo trabajando juntos, finalmente entendiendo lo que realmente significaba la familia. Estos bulbos, dijo Daniel, apisonando la tierra alrededor del último. Realmente no van a florecer hasta el próximo año. La próxima primavera. Las mejores cosas valen la pena la espera. Asintió, comprendiendo el significado más profundo. Algunas relaciones, como algunas plantas, necesitaban morir hasta la raíz antes de poder volver a crecer adecuadamente. Mientras la oscuridad se cernía sobre mi jardín, miré las hileras ordenadas de bulbos plantados y sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza en el futuro. El amor familiar verdadero requería respeto, no solo obligación. Exigía rendición de cuentas, no solo perdón. Por primera vez en décadas, tenía ambas cosas. Si te gusta esta historia, por favor, dale me gusta a este video
Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.